y destrozar sus posiciones. En la guerra de cuarta generación inventaron la guerra contra las drogas, contra el terrorismo, y así fue ocupando varios países. Hoy hemos estado a un tipo de guerra que es la guerra de quinta generación. Esta guerra de quinta generación es la guerra jurídica, es la politización de la justicia, es buscar falsos positivos judiciales para perseguirlos. Si bien es cierto, no desangra físicamente, pero puede eliminar a un enemigo de manera elegante, sin hacer un solo tiro. Este tipo de guerra, que es una guerra no convencional, con elementos bélicos, pero a nivel jurídico, es que tienen prácticamente, en alguna medida, neutralizado a las fuerzas revolucionarias de América Latina y en el Perú, en este caso, al Partido Perú Libre. Pero sin embargo, el partido ha sido bastante hábil para poder sobreponerse a las centésimas de procesos judiciales, a los allanamientos de más de 40 camaradas, a los presos, que son 4 del Comité Ejecutivo Nacional, el compatriota Arturo Cárdenas, Eduardo Bendezú, Guardín Capoma y el compatriota Reyes. Queremos mencionar que aparte de esto, existen muchos compatriotas procesados, embargados sus bienes, bloqueados sus cuentas bancarias, prácticamente llevándolo a una muerte civil, porque inclusive muchos han sufrido el despido de sus centros laborales. Toda esta guerra jurídica, donde interviene el Sistema Nacional de Justicia, no solamente la Fiscalía, es una parte del Sistema Nacional de Justicia. También interviene el Poder Judicial, interviene la Procuraduría Pública, interviene la Contraloría General del Estado, interviene la SUNAT, interviene la Junta Nacional de Justicia, interviene la misma Policía Judicial, etc. Es un elemento, todo el Sistema Nacional de Justicia. A esto se suma el poder mediático, pero no cualquier poder mediático, no cualquier radio, no cualquier televisión local, ni cualquier medio escrito, sino los medios dominantes. Recording in progress. Medios dominantes en los cuales en el Perú podemos identificar al Grupo Comercio, que maneja prácticamente los 13 o 15 periódicos, maneja también Canal 4 en sociedad con el supuesto periódico de izquierda, que en realidad no lo es el diario La República, con quienes comparten Canal 4. El segundo grupo es ATV y el tercer grupo es el Grupo Latina. Aparte de los otros grupos también ya radiales, que son RPP, por ejemplo. Todo este grupo mediático tiene una función de engañar a la gente, romper la cohesión popular y echarse abajo las grandes aspiraciones del pueblo comandadas por sus líderes, lógicamente defendiendo intereses económicos. Como tercer elemento aquí tenemos los servicios de inteligencia estatal y también privados, pero sobre todo estatal, donde tanto el servicio de inteligencia de la policía, del ejército, ¿no?, trabaja generando, fabricando, sembrando pruebas para involucrar
a todo individuo que sea molestoso al sistema político. En este caso también, no solo la inteligencia policial y militar, sino también hay que sumarle la inteligencia financiera, que se ha dedicado a denunciar a todos y a perseguir a toda la gente que tenga hasta el mínimo ahorro para que puedan denunciarlos por lavado de activos. Una denuncia que involucra no solamente a la persona, sino a la familia, a los amigos, a los colegas, a los partidarios y a todo el mundo, con lo cual intentan neutralizar un movimiento social. Una vez neutralizado un líder, como dice Pepe Mujica, se neutraliza automáticamente un grupo humano. Por eso es que debemos defender a los líderes, ya sean de derecha, de izquierda, de centro, porque ellos no son solos, sino representan toda una masa. A esto también, a estos tres elementos, hay que sumarle las ONGs. Las ONGs, que son organismos no gubernamentales, pero que en realidad son financiados o por Estados Unidos y también por la Unión Europea. Estas organizaciones no gubernamentales, en realidad, como decía Álvaro Linera, son organizaciones de otros gobiernos dentro de nuestro gobierno, con fines de destruir la verdadera organización popular. Se camuflan de ambientalistas, pero finalmente trabajan para las mineras. Se camuflan de luchadores contra las drogas, pero trabajan con el cártel más grande de las drogas en el mundo, que es quien los financia. Se camuflan de defensores de los derechos humanos y sacan información de inteligencia para después dárselos a los órganos y a los sistemas persecutores. Se camuflan de defensores de la mujer, pero solamente en determinados puntos, y dicen, quieren poner a la mujer a un nivel de dispensaria de la lástima, cuando en realidad deben defender una posición que ocupe en la pirámide laboral de la sociedad, que es lo que lo hace libre finalmente, económicamente, socialmente, políticamente y en demás aspectos. A este cuarto elemento hay que sumarle, camaradas, la oligarquía nacional, que lógicamente tiene nexos con el poder transnacional. Me refiero a esta oligarquía, a los empresarios que están constituidos en la CONFIEP, en la Sociedad Nacional de Industria, en la Sociedad Nacional de Industria, Petróleo y Minería. A estos también, a donde por si acaso en este grupo que he mencionado no pertenecen los emprendedores, no se hagan ilusiones. Como lo han debatido en la Asamblea y he estado siguiéndolo todo de manera pautada, los emprendedores, camaradas, son obreros del pueblo, que hacen su microempresa, su pequeña empresa, y podrían llegar, si acaso, con mucho éxito a una mediana empresa, pero después de ahí nunca más van a crecer. No se hagan ilusiones que cualquiera puede crecer en el capitalismo. El capitalismo es una selva, es una lucha despiadada, donde alguien para crecer tiene que liquidar al otro. Entonces, ese poder empresarial del que hablo no es el que pertenece a los emprendedores. Los emprendedores deben estar del lado del pueblo, del lado de un partido revolucionario, de un partido de izquierda. A ese grupo empresario grande que acabo de mencionar, hay que sumar el poder financiero, los banqueros, que están en la Sociedad Nacional de Banca. Estos señores. Pero también hay un tercer grupo en el cual no se habla mucho, no se extiende en el debate,
que mueve mucha economía. Y ese grupo, camaradas, es el narcotráfico. Pero no hay fiscales, no hay jueces que persiguen a los narcos. No hay jueces ni fiscales que persiguen a los narcobancos que paran lavando sus activos. En ningún sentido hay una política contra ellos. Más bien hay una política contra los políticos del pueblo. En tal sentido, debemos ver que esta pequeña oligarquía también se sostiene en el narcotráfico. No es posible que un país que hace 10 años exportaba 80 toneladas de clorhidrato de cocaína, hoy en día esté bordeando las 1000 toneladas. Y si el negocio funciona muy bien, es porque el Estado es cómplice de este negocio, de este mal negocio, donde están involucradas las instituciones. En tal sentido, tenemos que ver también todos los ámbitos. En resumen, los órganos de justicia, los medios de comunicación, los servicios de inteligencia, las ONGs y la oligarquía, trabajando en conjunto, generan la guerra jurídica en el país. Esto se llama lawfare o guerra jurídica de baja intensidad. Es lo que definitivamente hoy aplica. También debemos conocer, camaradas, de que más adelante vendrá otro tipo de guerra, y es la guerra de sexta generación, y es la guerra cognitiva, donde ya van trabajando no para inducirte un pensamiento, donde todavía tienes la reserva de día, qué es lo que vas a pensar, si la opción A o la opción B, sino incorporarte inmediatamente una respuesta automática. Y en eso vienen trabajando a nivel de las neurociencias, lógicamente los científicos de la burguesía, a donde el pueblo también debe responder con contundencia. Este espacio, lógicamente, el pueblo en la gran mayoría no lo ve, porque no ha sido víctima de una persecución como le están haciendo al Partido Perú Libre. Pero quienes tenemos la oportunidad de verlo, tenemos la obligación de sistematizarlo y hacerle entender al pueblo de que estamos en una guerra constante. Si la guerra de cuarta generación, que era la guerra contra el terrorismo, entre comillas, que es donde se aplicó el plan Cóndor y todo eso, y lo que vivimos en la época de los 80 y 90, hoy se ha trasladado a nivel de los tribunales. Lo que no ganan en votos, quieren ganar a nivel de los tribunales. Los jueces y fiscales hoy en día tienen un poder político para anular judicialmente a cualquier propuesta de cambio en la sociedad. Y eso definitivamente es antidemocrático. Por eso que el partido y nuestra bancada tiene que luchar desde esos ámbitos para revertir esta nefasta sentencia que le han hecho al pueblo. Camaradas, como tercer punto, quería también redondear ya lo que los camaradas lo han expuesto de manera clara en este proceso de discusión, de avance, renovación o reformulación de lo que podríamos decir de nuestro estatuto. Quería empezar haciendo simplemente algunas aclaraciones. En el artículo 8, por ejemplo, antiguamente o en el estatuto anterior se consideraba que el Comité Ejecutivo Nacional, la Asamblea Nacional, era el único órgano deliberativo, es decir, solamente a ese nivel se podía discutir, solamente a ese nivel se podía criticar, contracriticar
autocriticarse. Pero hoy en día este órgano o esta facultad deliberativa, gracias al nuevo estatuto que han aprobado, se traslada también al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión Política. Pero no solamente ahí, sino también a sus demás órganos de dirección. Y dentro de estos órganos de dirección se han creado dos. La Comisión Política, que en este caso no sería una creación, sino una ampliación. Y vamos a decirlo por qué más adelante. Pero también se ha creado el Comité Ejecutivo de Peruanos en el Exterior, que no existía en el estatuto, por tanto no tenían un respaldo legal. Hoy en día este comité ya goza de un respaldo legal definitivamente. En tal sentido, creemos de que la organicidad de un partido internacionalista se está cumpliendo, porque no podemos ser internacionalistas si es que el partido no tiene ojos en el mundo, no tiene organización y no tendría una acción que pueda llevar adelante, lógicamente, todos sus objetivos. Acuérdense, como buenos mariateguistas, Mariátegui nos decía que la independencia nacional no era un asunto solamente dentro de nuestras fronteras, sino era imprescindible bregar con una lucha de carácter internacional. ¿Y cuánta razón tenía? Ya hace poco lo hemos visto en las elecciones en Venezuela, que más rato también comentaremos al respecto. Quiero también mencionar de que en esta asamblea estatutaria, sumamente importante además, se han visto varios puntos que antiguamente estaban quedando en el limbo. Así, por ejemplo, que se le está dando a los peruanos en el extranjero la facultad legal respaldada de tener de manera ordinaria y extraordinaria su asamblea, aspecto que no se hacía anteriormente. Por eso que había mucho desorden. Cada país hacía su asamblea, no había un órgano centralizado y entre ellos tenían conflictos. Hoy en día, con este estatuto definitivamente quedaría ya superado y creemos de que va a ser mejorado también este actuar más adelante. Otro punto que tenemos que rescatar de este nuevo estatuto, si se quiere decir, es la comisión política, camaradas. La comisión política anteriormente estaba conformada por el secretario general nacional, por el secretario de organización y el secretario de ideología. Y si ustedes se dan cuenta, son los mismos integrantes del CEN. En otras palabras, o en la práctica, la comisión política no existía porque era el mismo CEN. O era, en otro extremo, un grupo privilegiado dentro del propio CEN. Aspecto que hemos revertido. Por eso hoy en día este estatuto amplía esta comisión política, integrándolo por los siguientes camaradas: el secretario general nacional, el secretario de organización nacional, el secretario de ideología nacional, el vocero de la bancada parlamentaria, que es fundamental, y un representante de cada macrorregión norte, sur, centro, oriente y oriente. Es decir, esto va a ser una asamblea en miniatura. Cualquier urgencia que haya, cualquier acuerdo que se tenga que tomar de un día para otro, no va a esperar una convocatoria ordinaria como si fuera una asamblea, como era antes. Es decir, con esto el partido definitivamente va a ser mucho más ágil para lograr sus fines, para lograr
todos sus objetivos. Otro punto que debemos resaltar, camaradas, es la creación de la Secretaría de Asuntos Culturales. Secretaría de Asuntos Culturales importante porque se va a encargar ¿de qué? De fomentar la cultura, de fomentar nuestra identidad, de crear el archivo histórico del partido, de acopiar una biblioteca, de generar mucha documentación. En tal sentido, yo creo que un partido, y más aún un partido de izquierda, no puede estar desprovisto de este elemento fundamental. Por eso que también esto es un avance a todos nosotros. Después, camaradas, debemos ver de que en todo este avance del estatuto estamos en el artículo 24, estamos considerando que el Comité Ejecutivo de Peruanos en el Exterior tiene sus funciones precisas y también su cuerpo orgánico, que está en el artículo 25. En tal sentido, para nosotros esto constituye algo sumamente importante. Otro punto que también queremos tocar al respecto es el caso del voto dirimente del Secretario General Nacional, tanto en las asambleas como en el Comité Ejecutivo Nacional, es decir, una especie de doble voto cuando haya un empate, aspecto que anteriormente no se estaba dando y nos generaba problemas para tomar decisiones más precisas. Ahora bien, camaradas, creo que estos han sido las observaciones formales que se han ido mejorando tras la discusión de cada uno de nosotros. Pero quiero tocar un capítulo completo que se ha incluido en el estatuto, y es el referente al centralismo democrático en el partido. Nosotros hablábamos de centralismo democrático y hablamos frecuentemente, pero no lo practicábamos o simplemente no exigíamos su cumplimiento y no sancionábamos a quienes incumplían con el centralismo democrático. ¿Y por qué no podíamos hacerlo? Porque lógicamente no teníamos un respaldo legal y ni siquiera estaba incluido en el estatuto. En nuestro ideario hablaba someramente, pero hoy en día se ha incluido ya de una manera legal y con el voto de ustedes. Debemos considerar en este capítulo, camaradas, que el centralismo democrático es vital, porque no todos los acuerdos del partido van a ser unánimes. Y al no ser unánime, va a ser la decisión tomada por mayoría. Pero que se tome una decisión por mayoría no quiere decir que la minoría lo boicotee. No quiere decir que la minoría haga lo que le da la gana porque no está de acuerdo con esa idea. No quiere decir inclusive que la minoría se permanezca indiferente frente a los acuerdos. Por el contrario, esa minoría que ha perdido el voto, lo que tiene que hacer es apoyar para que el criterio de la mayoría quede consolidado. Y tampoco la minoría puede ser objeto de burlas por haber perdido una votación o de ninguneo. Porque si nosotros somos dialécticos, veremos de que lo que es minoría ahora, mañana puede ser mayoría. Y lo que es mayoría hoy, mañana puede ser una minoría. En tal sentido, aquí todo voto es válido. El de la mayoría, el de la minoría, inclusive algunos que se abstienen. Claro que son válidos, camaradas, pero es importante disciplinarlos.
¿Qué va a garantizar este centralismo democrático? Garantiza, en primer lugar, el respeto a la centralización y a la jerarquía que tiene el partido. Toda institución tiene una jerarquía. Toda institución, militares, judiciales, eclesiásticas, políticas, sociales, de todo. En tal sentido, esta jerarquía, en sus niveles más altos, tiene que imponer disciplina, pero también tiene que imponerse la disciplina a sí mismo. Caso contrario, estaríamos así por un trabajo unilateral, superficial, antidialéctico. Este centralismo democrático, camaradas, permite que haya una democracia interna, y la democracia interna es el debate dentro de las bases, dentro de un comité distrital, provincial, regional, dentro del centro, dentro de la asamblea, inclusive dentro de un congreso. Perú libre, Perú libre, fuerza nacida del pueblo, fuerza nacida del pueblo. Hablando del centralismo democrático, camaradas, el centralismo democrático para nosotros es un elemento vital. Según el centralismo democrático, como acabamos de mencionar, también hay que entender un asunto importante. Muchos creen que el voto de la minoría no es considerado. El voto de la minoría sí es considerado, y es considerado para el archivo histórico del partido, para decir más adelante quién se equivocó y quién no se equivocó. Es considerado también para que hagamos un nuevo balance, se pueda retomar el debate, se pueda replantear el problema o su solución. Es importante también, camaradas, porque este voto minoritario genera la crítica y la contracrítica, la contradicción. Si no hubiera contradicción y aparentemente todos estuviéramos pensando igual, cuando ocurre este fenómeno es porque nadie está haciendo un análisis crítico de la situación y prefieren mover la cabeza y decir que están de acuerdo cuando ni siquiera lo han pensado. Y hemos tenido bastantes. Decir, por ejemplo, este es mi voto de conciencia, como si la mayoría no tuviera conciencia. O sea, él es el que está por encima de todos. Y cuando en realidad este voto de conciencia, camaradas, no es nada más un término incorporado por la reacción, por los enemigos de las organizaciones populares, para generar ¿qué cosa? La fractura, el disenso, para generar el fraccionamiento de la unidad. Entonces los votos de conciencia no existen en el partido a partir de este estatuto. Los votos de conciencia son utilizados finalmente por el adversario para fracturar y fragmentar la unidad del partido. Inclusive, el sistema ha hecho posible de que los congresistas no tengan un mandato imperativo. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen un mandato obligatorio. Una vez electos, el pueblo ya no los puede obligar, así le hayan prometido 30 cosas que eran anhelos propios del pueblo. ¿Quién puede obligar a un congresista hoy en día a cumplir su promesa? Nadie. Entonces, la ausencia del mandato imperativo también es otra maniobra de las clases opresoras para fragmentar y fracturar la unidad de la autoridad con el pueblo de donde salió elegido. Estas cosas, camaradas, son definitivamente corregidas por el centralismo democrático. Y finalmente, saber que los acuerdos del centralismo democrático son acuerdos vinculantes.
¿Qué quiere decir eso? Son obligatorios. Nosotros hemos tenido la mala experiencia de tener dos voceras, mujeres, que tras el acuerdo fueron las que votaron en contra, siendo voceras, es decir, con una agravante mayor, lo cual definitivamente condujo no a su exclusión, ellas mismas se expulsaron, porque sabían de la traición que le estaban profiriendo, no a Vladimir Cerrón, quizá ni siquiera al partido, sino al pueblo, que es mucho peor. Eso, camaradas, para nosotros ha sido las grandes falencias por no tener nuestro estatuto. Pese a tener el estatuto, inclusive, podrían darse tristemente esos casos. Finalmente, compatriotas, para terminar el tema del estatuto, debemos mencionar que todos los acuerdos a los que se ha arribado el día de hoy, a partir de esta asamblea, ya cobran su vigencia. Una falencia también que ha tenido el partido es, si bien es cierto, ha popularizado los idearios, pero no ha popularizado los estatutos, no los ha repartido. Entonces, tras este acuerdo, nosotros imprimiremos los estatutos, repartiremos en todas las bases, repartiremos en todos los comités y a todos los dirigentes, inclusive en el extranjero, para que puedan mejorar el tema de la cultura política y también la disciplina dentro de nuestro partido. Camaradas, haciendo después un balance de los últimos sucesos, es necesario tocar, aprovechando esta magna asamblea, el caso de Venezuela. En Venezuela no solamente se ha dado un proceso electoral nacional común y corriente. En Venezuela, compatriotas, lo que ha ocurrido es que se ha librado una batalla continental antiimperialista. Es decir, el pueblo venezolano ha puesto el pecho a riesgo de ser invadido militarmente, a riesgo de seguir siendo bloqueado mayormente de lo que está, a riesgo de seguir siendo asfixiado políticamente como lo está haciendo hace ya más de 25 años el imperio más grande de este planeta, ha decidido continuar con la senda revolucionaria. ¿Por qué le llamamos senda revolucionaria? Porque es un país que, pese a tener sus problemas internos como cualquier país, es un país soberano. Hoy en día Cuba, Nicaragua y Venezuela, podría decir, incluyendo a Bolivia, que son países que han podido saborear la soberanía nacional. O sea, un país que vive sin tener precio, un país que vive sin ser colonia ni neocolonia de nadie, un país capaz de disponer de sus propios recursos naturales, un país que nos está dando el ejemplo que con una buena y magnífica comunicación del gobierno de los líderes con el pueblo es capaz de revertir esta guerra de quinta generación. Este es un país que nos ha dado muchos ejemplos, al igual de los que he mencionado. Quienes hemos vivido en países agredidos, bloqueados, escasos de recursos, hemos sabido también saborear la dignidad de vivir en un país enteramente libre, condición que lamentablemente en nuestro país no lo es. Y el deber de volverlo así, libre, soberano, que administre sus propios recursos en beneficio de sus pueblos, es el partido. Por eso que el partido tiene una misión mucho más allá de lo que uno podría pensar. Ver este caso es sumamente importante.
esta confrontación entre Estados Unidos y Venezuela ha podido exponer una debilidad del imperio. Estados Unidos bloquea a todo el mundo, sanciona económicamente a todo el mundo. Estados Unidos es el que sanciona, se ha dado esa licencia en el mundo. Pero lo ha bloqueado a Venezuela con alimentos, con medicamentos. Acuérdense la crisis de la insulina, para que no entre a Venezuela, para dañar a todos los diabéticos, con el tema de los insumos, de las vacunas. En el carácter financiero, no puede hacer compra y venta manejando dólar, porque simplemente está prohibido por Estados Unidos utilizar su moneda. Y si tiene que hacer un cambio, pierde millones en ese cambio. Un bloqueo comercial, donde nadie debe comerciar con Venezuela, y el que comercia con Venezuela es sancionado inmediatamente por estas potencias. En eso consiste un bloqueo. Y lógicamente ese bloqueo trae malestar y ha traído alguna migración de Venezuela. Entonces los que dicen, pobres venezolanos que están emigrando de su país, pero optan por echar la culpa al gobierno. Es decir, ven el efecto, pero no ven la causa generada por factores externos. Y no es porque Estados Unidos le preocupe la democracia, le preocupe la paz o le preocupe la vida de cada uno de los venezolanos ni latinoamericanos. Estos señores están detrás del petróleo. Se ha demostrado que Venezuela tiene más reserva petrolera que los países árabes. Es la primera reserva mundial. Y obviamente eso es un problema para Estados Unidos. En tal sentido, en Venezuela el gobierno le ha dicho, muy bien, si usted se sigue metiendo en nuestra vida interna, en nuestra política interna y en nuestras elecciones, nosotros vamos a disponer que el 26% del petróleo venezolano que se le vende a Estados Unidos pase a los BRICS, a los nuevos socios. Y cuando le dijeron eso, el imperio retrocedió. Y ya no avaló ni reconoció a Edmundo González, que era su candidato, que querían imponer a fuerza de guerra de quinta generación. Entonces, esto nos hizo ver de que Estados Unidos no es un país invulnerable, sino también se le puede bloquear energéticamente, y Venezuela lo ha demostrado. Eso realmente, para todos quienes luchamos contra las imposiciones extranjeras de cualquier potencia, es lo que nos permite a nosotros también ver nuestras potencialidades, pero bajo la conducción de un gobierno del pueblo, que también podría optar con tales medidas en alguna emergencia. Por eso es importante, camaradas, ninguna potencia es tan fuerte para oprimir a otra si es que no hubiera en cada uno de los países invadidos un grupo de filipinos que venden a su patria. Y ese grupo de filipinos generalmente es la oligarquía nacional, un pequeño grupo, a lo que le llaman la élite, lógicamente asociado de todos los elementos que he mencionado, que constituyen los actores de la persecución judicial. Nosotros, camaradas, hace poco hemos sido víctimas, nuestros congresistas, de haber ido a Venezuela y que le hayan pagado su pasaje. Hacen un escándalo porque el Partido Socialista Unido de Venezuela les pagó el pasaje a los congresistas para que sean veedores. Pero no hacen un escándalo cuando los jueces, los fiscales, los contralores, los procuradores, a las elecciones de Venezuela, y el Partido Socialista Unido de Venezuela
les ha pagado pues los pasajes. Y han hecho un escándalo tal de una magnitud realmente bastante cuestionable. Sin embargo, cuando en el Perú observamos de que Estados Unidos invita a los jueces, invita a los fiscales, a los procuradores, al Contralor de la República, a los generales de la policía, del ejército, a los dueños de los medios de comunicación, etc. Pero no los invita porque los aprecia, sino porque allá en Estados Unidos los va a formatear cerebralmente. Y una vez formateados, ellos vienen a cumplir esas orientaciones en nuestro país, que lógicamente son antipopulares. Entonces, camaradas, todos estos casos tenemos que analizarlo y verlo más adelante. Finalmente, dentro de poco, el partido cumplirá 16 años de existencia. El partido fue fundado el 13 de agosto del año 2008 y desde su existencia ha librado batallas a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional. Y ha podido darle a la izquierda peruana un histórico primer triunfo a nivel nacional. Aspecto que, aunque quieran nuestros enemigos de la derecha o de la izquierda cambiar, negarlo, ya está escrito en la historia. Y eso es una base que alimenta la autoestima del partido, de cada uno de los militantes, que nos permite continuar y seguir adelante. Por eso, desde la distancia, camaradas, hoy les felicito por esta Asamblea Nacional Extraordinaria, por la aprobación de nuestro nuevo estatuto que regirá la vida del partido, por haber trabajado disciplinadamente y no perder la fe de que el partido volverá a ganar un proceso electoral. El partido volverá a por su número de congresistas. También es cierto que el núcleo duro del partido a nivel nacional, regional y provincial se ha compactado. Hoy en día tenemos candidatos propios, es decir, en la suma y en la resta hemos avanzado cuantitativamente porque tenemos más miembros del núcleo duro, y cualitativamente porque a pesar de las condiciones adversas nos hemos quedado en el partido y vamos a continuar por donde la dirección del partido ha dicho es el camino correcto. Y yo creo que el camino correcto está plasmado en nuestro programa partidario, que todos lo conocen, pero es necesario difundirlo más para que pueda llegar al pueblo en su conjunto. Yo los saludo y estaremos también en contacto el día martes 13, que es el aniversario de nuestro glorioso partido. Cuando digo el partido, no me refiero solamente a la dirección, no solamente a los fundadores, no solamente a los parlamentarios, que hoy tienen una tarea recargada y precisa, sino me refiero al pueblo, porque los mejores hijos del pueblo, esa vanguardia, la mayoría de los mejores hijos del pueblo, porque tampoco son todos, están en el partido. Y eso es lo que y ellos son los que van a continuar la tarea. Va a llegar un momento en que el pueblo y su partido triunfen. Va a llegar un momento en que debemos estar preparados
para aplicar las políticas que el partido ha prometido al pueblo sin demagogias. Va a llegar un momento en que este país ya no sea neocolonia de nadie. Va a llegar un momento en que este país tenga que enfrentar a enemigos poderosos en el campo internacional. Va a llegar un momento en que este país también estará bloqueado. Va a llegar un momento en que los cobardes se vayan del país y la gente que luche se quede para defender esta patria. Todos aquí tienen que estar preparados para las circunstancias. Emitiendo nuevamente mi saludo a la dirección del partido, a la comisión política, a la bancada parlamentaria, a todos los secretarios regionales, a nuestros secretarios de PEX y también saludar la dirección del secretario general Waldemar Cerrón. Me despido, camaradas, diciéndole: fuerza nacida del pueblo. Salimos adelante. Nada podrá detener. Podrán detener a los hombres, pero no van a detener un pueblo, jamás. Por eso es necesario estar con el pueblo en todas las circunstancias. Y si hay cosas que puedan malentenderlo, malinterpretarlo por la insanía de los medios de comunicación, nosotros estamos en la obligación de explicarle al pueblo las cosas como son. Cuesta trabajo porque no tenemos medios masivos, sí, pero es necesario. Y cuando lo hacemos, el pueblo entiende y se convence más del camino que ha tomado el partido y se convence más de su propia tarea. Muchísimas gracias. Un saludo y un abrazo a todos. ¡Fuerza nacida del pueblo! Perú libre. ¡Fuerza nacida del pueblo! Perú libre. ¡Perú libre! Fuerza nacida del pueblo. ¡Perú libre! Fuerza nacida del pueblo. ¡Perú libre! Fuerza nacida del pueblo. ¡Más allá! De la victoria. ¡Más allá! De la victoria. ¡Vladimir Cerrón! Justicia. ¡Vladimir Cerrón! Justicia. ¡Vladimir Cerrón! Justicia. Fuerza, Vladi.